Primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Diego Castillo, soy sociólogo, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Me desempeño también como docente en la carrera de Sociología de esa facultad y participo del Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales. En este caso, en mi rol de coordinador de la diplomatura Cuestiones Socioeconómicas Fundamentales de la Argentina Actual, les doy la bienvenida a este conversatorio que es el conversatorio de cierre de la diplomatura, es la última clase. A lo largo de todo el curso hemos tenido el gusto de que nos acompañen no solo los docentes y las docentes de las diferentes temáticas que abordamos en la Diplo, sino también de tener invitados especiales con encuentros especiales que abrimos al resto de la comunidad para ayudarnos entre todos y todas a pensar un poco, ¿no? Esta realidad argentina en clave de economía política, de sociología económica, ¿sí? Tratar de dar un salto en los distintos esquemas de reflexión que hacemos sobre la realidad, que por supuesto implica pensar nuevas cuestiones, pero también revisar algunas que se vienen discutiendo hace ya bastante tiempo, ¿no? Solo por mencionar algunas cuestiones como la inflación, la economía bimonetaria, la discusión por el desarrollo argentino, entre otras que hemos ido desculando a lo largo de este curso. Para el día de hoy nos convoca intentar analizar un poco de qué se trata esta, y pongo entre signo de preguntas, novedad, porque hay, digamos, un conjunto de analistas que señala que el gobierno de Milei resulta una novedad en términos sociohistóricos. Otros señalan que simplemente es una vuelta conservadora, digamos. Entonces, el objetivo un poco de este encuentro es precisamente descular esas preguntas, analizarlas un poquito más en profundidad, ¿sí? Intentar indagar de qué se trata este modelo libertario por el que estamos transitando, cómo se mide en términos de éxito o fracaso, según sus propios términos y según los términos que pueden implicar para el resto de la comunidad. Esto implica revisar, ¿no? Qué políticas económicas, qué políticas sociales, cuáles son los discursos que hay en pugna, cuáles son los que se están construyendo, desde el gobierno y desde fuera del gobierno, ¿no? Cómo se interpela a la sociedad en ese sentido. Y por último, tratar de presentar o pensar o ensayar, si se quiere la palabra, alguna perspectiva hacia el futuro. Y para eso hoy tenemos dos, bueno, al no invitado ya lo presenté, que es Luis Quevedo, que no necesita presentación, sociólogo, magíster en sociología de la Escuela de Altos Estudios de París, destacado autor, columnista, etcétera. Pero en los términos formales de lo que ustedes recibieron para la charla de hoy, tenemos dos profesores o dos docentes o dos panelistas invitados, ¿sí? El primero es un conocido por nosotros, miembro también del observatorio, es licenciado en comunicación de la Universidad de Buenos Aires, es periodista, escritor de dos libros como Santiago Maldonado, Un crimen de Estado y La Patagonia ajustada, participa de numerosos medios, el más destacado, por lo menos de mi punto, es El Destape, es Sebastián Premisi, que nos va a acompañar hoy. La otra invitada también ya es una amiga de la casa, porque participó del conversatorio inaugural de la diplomatura, que es Marisa Duarte, socióloga, directora del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, y docente también de la facultad y por supuesto doctora en sociología. Y quien hace las veces de anfitrión es el director de la diplomatura, economista, magíster en relaciones internacionales, Ricardo Aronskin. Así que les doy la bienvenida formalmente a todos y a todas y les cuento un poquito cómo va a ser el esquema de la charla. Pensamos tres preguntas grandes, ¿sí? Bastante amplias como para que entre todos podamos debatir, discutir, reflexionar. Y una vez que esas tres preguntas hayan finalizado, abrimos preguntas en general, dudas, inquietudes, comentarios. Por supuesto, ante cada intervención, como siempre, pedimos respeto, lo más breve posible, para que todos puedan intercambiar. Y si hay preguntas, se pueden anotar en el chat o bien levantar la mano virtual una vez que los tres panelistas
terminen de debatir entre ellos, ¿sí? Entonces voy a arrancar con la primera pregunta. Ricardo, me gustaría que empieces vos acá, que es, ¿qué es o qué implica el modelo libertario? O sea, ¿cuáles son las bases de este modelo? ¿Y qué transformaciones o qué continuidades vos detectás, o ustedes detectan, en relación a las experiencias históricas recientes de la Argentina? ¿Mm? Así que cuando quieras, Ricardo, arrancás vos y después Seba y Marisa pueden intervenir sin ningún problema. Bueno, vamos a arrancar diciendo que el modelo libertario no es lo que sugirió Milei en la campaña. Yo ahí disiento mucho con la gente que dijo exactamente lo que iba a hacer, porque si no ahora tendríamos que estar todos moviéndonos con dólares, que era una de las fantasías máximas que se lanzaron durante la campaña. Eso no existe ni remotamente. Es más, la gente está vendiendo los dólares, se está desprendiendo de dólares en vez de estar amontonándose dólares en sus bolsillos. Ahora, está bien decir y está bien comparar con otros experimentos neoliberales, el de Martínez de Oz, el de los 90 de la convertibilidad y el fracasado intento macrista, porque indudablemente hay elementos diversos de todo esto. En realidad, cuando uno piensa en el imaginario mileísta, él evidentemente tiene muy presente lo que pasó con el menemismo y con su ídolo Cavallo, y uno se pregunta si no está tratando de en muy poco tiempo hacer todo eso que se hizo en ese momento, quemando etapas como para llegar a la etapa feliz, que es cuando se lanza la convertibilidad y se goza ahí de unos 3 años más o menos venturosos. Después empiezan los problemas. Pero hay unos 3 años que quedaron en la memoria colectiva con que todo funcionaba bien, la inflación bajaba, el consumo subía, no se sentía todavía el ajuste, después se empezó a sentir el desempleo, la miseria, pero eso fue después. Entonces me parece que ahí hay un imaginario en ese sentido. Ahí habría que estudiar bien las etapas de los 90, digamos, el primer intento fallido con Bungiborn, después es ese año muy revolucionario en donde Herman González maneja la economía argentina y hace una serie de cambios que serían este año, que prepararían las condiciones para el posterior supuesto despegue de la economía. Hay, por supuesto, diferencias muy importantes, una diferencia de contexto fundamental, que es que los felices 90, como los calificaba Stiglitz, era un momento donde Estados Unidos se encuentra con el poder mundial, con una situación espectacular del capital financiero, de expansión a nivel internacional. En ese momento China era considerada amiga y una rueda más del capitalismo global. Están en pleno desarrollo las empresas .com, o sea, es un momento de gloria del capitalismo global, que no tiene nada que ver con este momento, que es un momento muchísimo más complicado del sistema, no solamente en el terreno económico, en el terreno financiero, en el terreno político. No es la misma situación en absoluto. Ahora, tiene muchos elementos, desde mi punto de vista, yo lo comparo con otros, con la prédica histórica de la derecha argentina, y es como si finalmente se hubieran dado el gusto de hacer absolutamente lo que querían hacer, y que en otros momentos, incluso en el gobierno de Mauricio Macri, tuvieron pruritos en relación a ciertas cosas, tuvieron ciertos límites políticos, se cuidaron de ciertas cosas. Evidentemente necesitaban un personaje con características psicológicas como este para poder lanzarse en una forma mucho más brutal. Digamos, uno tiene que explicar por qué el dólar está tranquilo, y bueno, digamos, esa experiencia ya la vivimos
cuando tuvimos una hiperrecesión en el año 2002, y fue la hiperrecesión del 2002, la sequía completa, el hundimiento del mercado interno, el desempleo alto, los que generaron una situación de abundancia relativa de divisas, y ahí el dólar por oferta y demanda se tranquiliza. Acá lo que se procedió a hacer fue a hundir la economía en una recesión muy importante. Eso modera de por sí las importaciones, tanto de bienes como de servicios. Genera un cuadro social de un cuadro de disciplinamiento. El desempleo está empezando a crecer, lo había dejado realmente muy bajo Alberto Fernández. Y esto muy bien acompañado, yo quiero remarcar esto, y acá está Beto que sabe muchísimo más que yo, pero esto es muy intensivo en imágenes y en percepciones falsas permanentemente, digamos. Que se nos diga que es un éxito increíble que la inflación esté en el 2,7%, que además metodológicamente no es cierto, digamos, la inflación es más alta. Hay una base de ponderación que está mal, y el INDEC lo sabe, pero que se nos diga que el 2,7% es una hazaña increíble y un logro extraordinario, digamos que era lo más habitual durante los 12 años del gobierno kirchnerista. La famosa inflación del 25% anual de Cristina es más baja que esto, es más baja que esto. Y esto se considera una hazaña increíble, pues, el producto de que realmente conocen la economía. Bueno, todo eso es un paquete publicitario absolutamente increíble, que hay una parte de la sociedad argentina que lo está absorbiendo. Ahora, lo novedoso a mí me parece que es el componente antisocial explícito, es decir, no nos importa nada que tenga que ver con el sufrimiento humano, se joden, y hay una parte del público incluso que se está jodiendo y que está acompañando este proceso. Ahora, eso genera también un elemento importante en materia antiinflacionaria, el derrumbe del consumo, y sí, ayuda a controlar los precios. Ayuda a controlar los precios. El otro elemento es el elemento antiproductivo que hay acá, que es muy fuerte. Es muy fuerte. Digamos, el negocio central en este momento es el negocio financiero. El núcleo de la política económica yo diría que es el famoso carry trade, es decir, vender dólares para hacer colocaciones en pesos en diversas actividades que den una tasa de interés atractiva para en algún momento volver nuevamente al dólar. Yo diría, la gran recesión ha hecho que muchísimos particulares estén vendiendo dólares para completar los ingresos mensuales que no tienen. En el caso de muchos empresarios pyme, para mantener la pyme a flote hasta que en algún momento la cosa cambie. Y el carry trade está haciendo que empresas de todo tipo estén vendiendo algo de dólares, incluso el campo está vendiendo dólares, para ponerse en otro tipo de colocaciones financieras hasta volver. Esto es muy interesante porque el carry implica que en algún momento volvés al dólar. La pregunta es cuándo volvés al dólar, pero esta operación financiera específica solo tiene sentido si volvés al dólar. Con lo cual acá no hay un tema de confianza, sino un tema de negocio de corto plazo que están viendo cuánto sigue, cuánto no sigue, y eso está acompañado de una serie de fantasías financieras sobre qué va a hacer Trump en relación a esto. La victoria de Trump reforzó a nivel imaginario por lo menos la idea de que va a haber un gobierno norteamericano favorable a la Argentina y que va a incidir sobre el fondo para ingresar más divisas. El otro gran amigo que tiene Milei, que es Elon Musk, hasta ahora no puso $1 en la Argentina. Eso es extraordinariamente interesante. Abrazos hay un montón, pero dólares efectivos no entraron. Ahora, sí hay que decir que Argentina está exportando más combustible. Este año ya somos complementarios en combustible, ya están entrando muchos más dólares de los que salen,
y se supone que el año que viene también va a ser así. El año que viene también va a haber otro efecto muy importante, que es que, dada la recesión que tuvimos los primeros meses de este año, el año que viene ya va a dar que la economía rebotó. Ahí hay un elemento de índole estadístico, pero digamos, va a contribuir a seguir creando el clima de milagro financiero. Pero hay que decir que el gran negocio ahora es financiero, no es productivo, no tiene sentido ni producir soja, ni producir maíz, ni producir bienes industriales. El gran negocio es carry trade. Esto es un núcleo muy importante de los programas económicos neoliberales argentinos desde Martínez de Oz hasta acá. Yo les diría, está en el ADN de todos estos experimentos que terminan volando por el aire con distinta velocidad. Y el tema muy importante, que es que uno diría, ¿cómo resuelvo este tema del sector externo de la Argentina? Y con esto le paso la palabra a los compañeros. Sanamente, resolver el problema del sector externo es empezar a conseguir dólares genuinos, no dólares prestados. Hay que empezar a exportar más, exportar diversificadamente, sustituir importaciones de cosas que podríamos producir acá. Hay mucho para hacer en ese terreno, pero conseguir dólares genuinos. Y la segunda cosa, por supuesto, con la parva de deuda gigante que nos dejó el macrismo y que ahora este gobierno está aumentando a velocidad acelerada en estos todavía no un año de gobierno, es evidente que esa deuda hay que renegociarla, reperfilarla o el nombre que ustedes quieren poner, pero hacerla compatible con el crecimiento productivo y exportador de la Argentina. No se está trabajando en eso para nada. Para nada. Ni en eso, ni en el tema de las exportaciones, porque este tipo de cambio que está surgiendo de este proyecto es un tipo de cambio que no favorece la exportación argentina. Es decir, una de las salidas genuinas, sanas que tiene la Argentina, que es ponerse a exportar más, bueno, está en este momento obstruida por un tipo de cambio que no es compatible con una salida masiva de la exportación argentina. Es un tipo de cambio que se lo puede bancar el campo, porque es un campo muy rentable, y las actividades extractivas que se están pensando poner en marcha en los próximos tiempos. Cedo a los compañeros. Pues para polemizar, ya arranco diciendo que yo sí, Ricardo, creo que Milei está haciendo lo que dijo que iba a hacer, porque lo trato de pensar no solamente en términos económicos, y creo que el proyecto, la administración Milei, se inscribe dentro de un dispositivo mucho mayor ideológico, donde lo que se está jugando es una suerte de nueva organización global. Digo, cuando hablamos de, creo, las nuevas derechas y empezamos a comparar narrativas, discursos o políticas, claramente podemos inscribir esa batalla ideológica y ese no prurito de decir este gobierno es netamente ideológico y estamos dando, sí, vía disciplinamiento, vía no tener pruritos en decir sobran personas en este modelo económico, inscribirse en un discurso violento. Creo que eso formó parte central desde el comienzo de la propuesta de La Libertad Avanza, más allá, y esto es como para dividirlo y tratar de no pensarlo solamente como un proyecto económico o quedarnos con el tema de la dolarización, sino inscribirlo en lo que en algún momento hemos hablado como batalla cultural, por ejemplo. Y pensando en las continuidades y en el 76 o en lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, en términos de avanzar sobre los territorios. Yo en el libro La Patagonia Ajustada narraba cómo se desarrollaban determinadas políticas para expulsar productores de las economías regionales en la Patagonia. Empezar a pensar en la distribución de tierras vía la modificación de la ley que ponía restricciones a la venta de extranjeros
de tierras, no animándose del todo a dar esa discusión sobre lo que es zona de seguridad de frontera y demás. Eso, que en ese libro yo lo marcaba como una idea de disciplinamiento, o escribía en lo que en algún momento Rodolfo Bosch había planteado como sería planificada, tiene esa doble vuelta en este gobierno, y eso es lo netamente ideológico, y eso creo que es lo que estaba planteado desde el comienzo. Por eso no tienen pruritos y no es que no tienen pruritos, no tienen pruritos y tienen su estructura, su poder financiero internacional, pero también la connivencia de la política local que les permite pararse en una estructura jurídica nueva, porque es planteada ahora el DNU 7023 o la ley de bases, que puede sostenerse porque todavía existe una estructura jurídica heredada de la década del 90. Entonces, creo que sí hay una determinación de están haciendo lo que venían a hacer, y es darle la vuelta a ese disciplinamiento, a esa exclusión, a esa narrativa de la violencia. Sí, el 76, para avanzar contra la organización sindical, se persiguió en las fábricas, se desapareció compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras. Si el neoliberalismo post en los 90, la exclusión, la pobreza, vía endeudamiento, creo que no tenemos que tener miedo de plantear que estamos ante esa narrativa de violencia, ante esa continuidad, y que están haciendo lo que venían a hacer, y que lo que están haciendo y lo que venían a hacer es un proyecto extremadamente violento. Por eso, para cerrar esta idea, cuando se planteó el proyecto de posible juicio político, donde confluyeron distintas fuerzas políticas, estaba Alicia Castro, Barcesat y otros juristas, con Barcesat trajo un concepto acuñado por un intelectual noruego que había trabajado en lo que fue el Pacto Económico Social de la ONU, la idea de un silencioso genocidio del hambre. Y eso es profundamente violento. Y a eso tenemos que, a eso tenemos que enfrentarnos. Creo que ese es lo que venía a ser este gobierno, más allá de lo económico. Y es como invertir el orden de los factores en el análisis que nos proponía Ricardo. Mi admiración. Yo pido disculpas, tengo la voz un poco rara, pero voy a tratar de llegar hasta que esta charla termine. La pregunta acerca de la novedad en el caso del gobierno de Javier Milei, yo creo que aquí hay una especie de doble andarivel, donde hay cosas que responden a la fuerza de la estructura social argentina, que él viene a expresar, y es esa alianza de derecha que estuvo siempre desde antes de la creación del Estado Nacional y atraviesa toda la historia argentina. Me parece que es bastante fructífero verlo en términos de esa cristalización. Él es el personaje, el sujeto que viene a unificar el ideario de la derecha para esta etapa. Ahora, uno puede decir, nunca fue tan salvaje sin dictadura, ¿no? Porque uno puede decir la dictadura, bueno, es distinto en parte porque la dictadura aquella viene como junto con el principio del neoliberalismo y hace como un primer trabajo sucio, pero hay una cantidad de cosas que no hacen. En parte porque el brazo armado en nuestro país era nacionalista. Y entonces hay una cantidad de cosas que van a tardar porque llevan un proceso. Y acá es donde me interesa marcar, porque tendemos a ver a Milei como la especie de condensación del mal, cuando en realidad es un producto social, un producto de esta estructura social. Y es que en la construcción de Milei participó toda la sociedad argentina. Y diría la alianza defensiva fundamentalmente en todas las frustraciones que le ofreció a su propia base social respecto de las imposibilidades que tuvo la democracia de dar respuesta a los problemas que se iban generando, en parte por considerarlos como una cuestión consolidada, solidificada. Es decir,
cuando el kirchnerismo llega, viene a resolver el problema de los pobres, como si en esta sociedad solamente hubiera pobres, que lo sabía, pero una vez que esos pobres salen de ahí, no se puede seguir respondiendo con el consumo privado a las necesidades, porque eso abona a la constitución del sujeto de la derecha. Entonces después viene la derecha, como viene con el macrismo, pero también por problemas de la conducción política de la alianza, que llamamos rápidamente defensiva, para no ponerle otros nombres que trae otros problemas, digamos, pero nos entendemos, me parece, aquí. Entonces, fíjense que problemas políticos asociados a los problemas económicos, que los deben haber trabajado un montón aquí, con una cosa, un rum que viene permeando, como bien decía Sebastián, aparecen una cantidad de cosas que son nuevas y que vienen también, ¿no? Que una parte de eso llega aquí. El tema es que cuando se retoma lo que podría haber sido una confrontación clara con ese esquema, llega Alberto Fernández y le da toda la razón posible a la derecha. Entonces, otra vez, las promesas frustradas, bueno, vamos a ver qué hacemos, le da el tiempo a que la derecha prepare esta oleada que estamos viviendo con una ferocidad increíble. Me parece que nosotros no pensábamos que este gobierno pudiera contar un primer año entero y sin embargo ya estamos llegando al primer año de gestión. Y diría yo, a mitad de año era más complicada la situación para el gobierno de lo que está haciendo ahora. Y es cierto que comparto con Ricardo, esto nos venden como una buena noticia un 2-3% de inflación. Es un montonazo menos de lo que había antes. Entonces yo tengo acá una balanza que va poniendo y sacando todo el tiempo, y cuando estoy harto, como estábamos hartos todos, porque díganme quién tenía muchísimas ganas de votar a Massa en la elección anterior. Los desafíos que levanten la mano. O sea, lo votamos la gente que decía, bueno, no, lo otro no, seguro no. Pero ¿por qué lo otro no? Y no sabíamos por qué. La verdad es que no sabíamos por qué. Y las referencias políticas nuestras tampoco sabían por qué había que votar a Massa. Y desde que ganó este gobierno hasta hoy, la oposición debe ejercer la oposición, porque para eso representa a la mitad de la ciudadanía argentina que no votó esto. ¿Y dónde está eso? Para decir, no es por acá, es por otro lado. Entonces, me parece que sí, hay imaginarios, hay construcciones políticas, donde abreva los que saben qué es lo que quieren hacer, y acá viene otra discusión, que creo que Milei no termina siendo la representación de ningún sujeto claro. Es una especie de, como fue en los primeros años, como bien decía Ricardo, la convertibilidad tarda en llegar. Hay como varias apuestas, como en cualquier proceso político, primero se tantea por un lado o por el otro, y este va encontrando que debía dejar contento a Roca porque le asegura una parte importante de la industria, una parte importante de la producción de hidrocarburos, el control de Vaca Muerta, que debe atraer estos capitales para los cuales el RIGI no está tan claro tampoco, porque creo que cuando la limosna es tan grande, hasta el santo desconfía, pero que va a tener un impacto, es decir, kamikazes hay en todos lados y van a llegar aquí con la cesión que se hace de territorios enteros para el aprovechamiento del litio. Entonces, algo de eso va a ocurrir, pero esos sujetos están mirando, y no es que dijeron, ya tengo un régimen súper favorable para vos y voy volando. ¿Por qué? Porque todo el mundo espera ver la sustentabilidad, la consistencia y la solidez del esquema que se le está presentando. Se ha avanzado bastante en la legislación, el RIGI terminó pasando por el Congreso. Ahora, no significa inmediatamente que se va a consolidar ese esquema. Yo creo, porque no es un programa político, un programa económico claro, con objetivos claros, sino que va respondiendo a demandas, lo dijo Sturzenegger, el DNU 70, y después la ley base, la mega ley bases y la ley más chiquita, era el pedido de empresarios, que además se contraponen entre sí, si uno lo lee de punta a punta, tenía beneficiarios directos, todo eso no salió. Sin conducción política, lo quiero remarcar, de nuestro lado. Imagínense lo que sería
si alguien se pone a pensar que la legalidad se construye con la contracara de la ilegalidad, que la democracia se construye con la contracara de una movilización social, de herramientas de lucha, de repertorios de lucha, de todo. ¿Dónde se ha visto que hay que ponerse a mirar tantas cosas para hacer una acción de rechazo a una política de gobierno? Y eso lo está asumiendo el sistema político, fundamentalmente el nuestro, digamos, de nuestro lado. Entonces, para cerrar acá y que podamos avanzar, porque me voy a ir con demasiados temas como vi, que ya están planteados. Yo lo que creo es que Milei no tiene los complejos que tuvo Macri, también porque la sociedad no estaba tan disciplinada. Fue necesario Alberto Fernández para que la disciplina llegara, el disciplinamiento llegara al grado de disciplinamiento que tenemos hoy, donde esta inflación es un alivio, donde, bueno, supuestamente algo, hay que darle algo de tiempo porque algo de esto resolverá, y entonces acá también hay algo para pensar, que es cuán pegado a los sujetos sociales y a los territorios estuvieron nuestros gobiernos. ¿O no será que se estuvo mirando una película distinta y mientras tanto la sociedad, la estructura social argentina se modificó y cambió en procesos que no supimos ver? Lo digo habiendo planteado una cantidad de cuestiones mientras se era gobierno y mientras había posibilidades de cambiarlas. No había ningún margen de construir críticamente a que algunas de esas cosas se modificaran. En gobiernos, por ejemplo, del 2003 al 2015, que hicieron muchísimo por la distribución del ingreso, pero no fue una distribución primaria, fue redistribución secundaria. En un país que asume que el trabajo es el único factor que da derechos, generó una sociedad de dos velocidades, de ciudadanos de primera y de segunda, con una salud de primera y una salud de segunda, una educación de primera y una salud, y así. Lo dejo acá porque me parece que problematizamos bastante y el esquema que tenemos es muy interesante. ¿Por qué a quienes se joden y siguen acompañando? Porque creen que no les va a tocar. Y esto que Ricardo dice, seguramente les va a tocar en algún momento porque esto es muy inestable, está atado con alambre. Y bueno, pero por ahí no me toca a mí, ¿no? Bueno, realmente lo dejo acá. Me entusiasma un montón, pero lo dejo acá para no monopolizar también la palabra. Yo quería hacer una pequeñísima aclaración en relación a un comentario que hizo Sebastián. La verdad que no tenemos tiempo y uno resume muchísimas cosas y entiendo perfectamente lo que me señaló Sebastián. Lo único que yo quisiera decir es que yo tengo la impresión de que este conjunto de medidas las entendemos un conjunto de gente vinculadas a la economía o a la política o a ciertas cosas, pero lo que se entendió en la campaña electoral fue muy distinto. Digamos, había un tipo furioso que quería hacer explotar todo, mucha gente se sintió interpelada por esa imagen, volar el Banco Central, no sé, hacer mierda a los pesos. Yo he tenido diálogos con chicos que me decían, gano 50.000 pesos, voy a pasar a ganar $50.000. Quiero decir, cuando decimos esto lo votó el 55% de la población, yo creo que es falso. Yo creo que hay que discutir eso. Hubo un 30% que lo votó a Milei por las más diversas razones increíbles, de lo más diverso, y hubo un 25% adicional que votó sobre todo contra el peronismo, contra Massa, contra Cristina, que también califica mucho la calidad del voto ese, porque votar esto para evitar que Massa, que hubiera hecho un ajuste, y acá un comentario sobre lo que dice Marisa, yo sí voté consciente de lo que votaba, porque digo, yo estoy votando ministro de Economía al que es era el viceministro de Massa. Yo sabía que eso iba a pasar, y decía, van a hacer un ajuste un poquito como está Cristina y el peronismo, y qué sé yo, van a hacer un ajuste menos salvaje, menos brutal. Estoy convencido de que eso hubiera sido así, pero de todas formas, toda la razón Marisa, en el sentido que muchos de los elementos, vos decís disciplinamiento, yo le agrego al disciplinamiento la falta de movilización para todo, la desmovilización completa, primero por la pandemia y después porque sí.
porque no había entusiasmo para nada. Bueno, vas mal a una elección donde el otro candidato está entusiasmado, está por las razones psicológicas que sea, pero saca adelante una polenta, una pasión que a nadie más podía mostrar. Sebastián quería hablar. Desmuteate, Seba, porque estás muteado. Me desmuteo, ahí está. Quería plantear como pregunta, digamos, ¿por qué se nos había planteado previo a las elecciones que el inexorable... Te volviste a mutear, Seba, me parece. Tengo problemas con el mouse. Decía, planteo como pregunta, ¿por qué se nos planteaba previo a las elecciones que lo inexorable era el ajuste? Sabíamos que Massa iba a llevar adelante un ajuste, ese ajuste se iba a llevar adelante sobre, como dijo Marisa, ese disciplinamiento que ocurrió durante el gobierno del Frente de Todos. ¿Qué elementos teníamos nosotros para pensar que iba a ser menos violento, menos abrupto, menos fuerte? Si ya veníamos de un disciplinamiento, iba a haber un ajuste. Y lo que más me interesa de este planteo es, bueno, ¿por qué aceptar esas categorías como inexorables, que se tenía que venir el ajuste? Uno se juntaba a conversar con el presidente del Banco Central, con, no sé, me acuerdo, directivos de defensa de la competencia. Todos te hablaban en defensa de la competencia, te mencionaban que sí, había que reformular la ley de abastecimiento. Por ejemplo, el Banco Central te decía, y sí, ¿en qué ahorra los agentes? Sí, en dólares, sí, está bien, es verdad, el dólar, sabemos cómo funciona como disciplinador. Pero desde esas estructuras políticas nos disciplinaron a pensar que las cosas podían ser planteadas de otra manera, que el inexorable no era el ajuste. Bueno, eso. Bueno, yo anoté varias cosas de los tres, así que me parece que entre lo que los tres fueron opinando y comentando se podía elaborar una buena respuesta a la pregunta. Ahora voy con la segunda pregunta y me gustaría que arranques vos, Marisa, porque tiene mucho de lo que estuviste ensayando recién, que es la gran pregunta que se hacen en todos los programas de televisión, radio, etcétera, que es si está saliendo bien. Y no solo si está saliendo bien, en ese caso, ¿para quiénes? ¿O qué quiere decir que esté saliendo bien? Esa es un poco la segunda pregunta que me gustaría que compartan y bueno, te doy el arranque a vos, Marisa. Claro, miren, este programa, si uno puede llamarlo así, o esta estrategia que está siguiendo el gobierno, en un mundo menos dislocado como el actual, hubiera sido imposible. En el mundo que dan las posibilidades de lo que varios autores están llamando el tecnofeudalismo, que es la posibilidad de recurrir a una cantidad de mecanismos, sistemas, derivaciones de la financiarización de absolutamente todas las actividades económicas, de todos los actores económicos, empezando por las empresas, pero terminando en el individuo y pasando por la familia, con el endeudamiento correspondiente. Yo creo que Caputo en el Ministerio de Economía le está dando mucho más aire del que le hubiera dado cualquier ministro de Economía de viejo cuño, digamos. ¿Por qué? Porque es un ludópata compulsivo. Y en el mundo de las finanzas, eso hoy es prácticamente ilimitado. Entonces, el sistema vieron que está aguantando hasta ahora. No hubo los dólares genuinos para pagar el endeudamiento que había, y sin embargo se está llegando al final de la deuda macrista sin haber incurrido en cesación de pagos, y se está comenzando ahora en la parte negociada por Guzmán. Hay unos vencimientos siderales, sin embargo, entre que el oro ya está afuera, que el Fondo Monetario no te va a exigir los dólares físicos, sino que te va a prestar y le vas a devolver, que
las importaciones se desplomaron, recién ahora empiezan a repuntar, que la exportación de hidrocarburos empieza a ser más importante, que el blanqueo aporta, que no me acuerdo cuántas cosas más. Financieramente, esto podría no quebrarse. Sí puede, en caso de que la recomposición del tejido productivo, que empieza a haber algunas mejoras respecto del sótano en el que se estuvo, empiezan los números entonces a mirarse, claro, respecto de lo que se tenía, empieza a ver que, bueno, las curvas no son, bueno, pero eso es todo medio de mentira. Pero digo, es probable que si el piso se alcanzó y ahora comienza una leve recuperación y la cuestión financiera sigue atada con alambre, pero sigue ganando mes a mes la carrera contra el tiempo, esto pueda pasar al año que viene. Insisto en esto, que son acuerdos sumamente precarios sobre la base de las finanzas, que son más precarias aún, con actores que juegan fuerte y pesado y de afuera, y que eso vuelve de muy poco peso específico a los grandes personajes históricos de la economía argentina. Roca está temblando con dos temas que no le han dado hasta ahora. Uno es la devaluación, porque necesita recomponer ganancias por ese lado, y luego reza todas las noches para que no le bajen los aranceles y China no pueda competir en el mercado argentino. Si eso pasa y Roca empieza a no controlar las bases de la unión industrial que trinan, porque todo lo demás se está cayendo a pedazos, pero en un esquema hiperfinanciarizado y con el carry trade funcionando, que es lo que hace es que lo que no se obtiene en el sistema productivo se está obteniendo con creces en el sistema financiero, ata con alambres un acuerdo, pero tiene que funcionar la lógica del capital ficticio, pero es una lógica del capital y es una ley de oro. ¿Cuál es la posibilidad entonces? Por un lado, que la reconstitución del sistema productivo, aunque sea leve, digamos, es como el efecto de la inflación. Bueno, es una inflación que según como uno la mira es alta, pero alcanza para decir, bueno, es más baja que, no sé. Lo mismo con el sector productivo, que no continúen cerrando las pymes que hasta ahora vinieron cerrando, y esto es probable que pase, pero también es probable que se agudice porque el aumento de las importaciones va a afectar esa base. Entonces ahí hay un primer foco. Ahora, perdón, se golpean las puertas. Esto vuela por los aires con cualquier estornudo en cualquier economía del mundo mundial. Ese es el principal factor desestabilizante de este esquema. Luego hay movimientos en el tablero a nivel mundial que no está claro cómo van a jugar. Milei cree una cantidad de cosas que cuando no se demuestran en el sentido en que él las pensó, puede dar la vuelta, y en esto digo, esto no es un programa económico, sino una serie de acciones que responden a intereses. Si fuera que no ganara Trump y ganaran los demócratas, si no tuvieran esta actitud que él cree tan benéfica, habría que ver qué es lo que pasaba. Bueno, ganó Trump. Eso no garantiza el respaldo financiero, como no se lo están dando los grandes capitales a nivel internacional al gobierno. Y en ese sentido, China es hoy una potencia. Ustedes habrán visto la transición en términos geopolíticos, quién va a dominar el mundo de acá en adelante, está en plena discusión esa cuestión. Tiene la paciencia, la capacidad, la fortaleza y sí un plan estratégico de acá a 50 años y puede darse el lujo de esperar los 2, 3, 4, los años que sea que dure un tipo como Milei. Pero le va a tender la mano todo el tiempo. Y un Milei desesperado le da igual, se olvida que el día anterior lo trató de comunista, recalcitrante, con todos los calificativos que pone,
y puede perfectamente cerrar un acuerdo que puede dar vuelta los acuerdos políticos preexistentes. Todo esto, toda línea es pésima, es malísima, le salga bien o le salga mal, es horrible para los sectores trabajadores de nuestro país. Cierro acá, después vuelven. Retomo o trato de pensar lo que planteabas de la Unión Industrial Argentina. Y esa puja de poder o esa configuración dentro de ese cónclave de una facción del poder económico. Cuando fue la causa de los cuadernos, no sé si se acuerdan, los famosos cuadernos que le cayeron un día a un periodista de La Nación, las fotocopias y demás, para mí había quedado muy claro que había sido una construcción, no una operación, era mucho más profunda que una operación, una idea esbozada desde el seno de ese macrismo para desestabilizar esa cúpula del poder económico más vinculada con la patria contratista y demás. Recordemos que fueron contra Bendaza, digamos, el 2 de Techín, digamos, por eso lo planteaba, lo retomaba desde donde vos estabas marcando. Y desde ahí se veía esta idea de ese macrismo tratando de disciplinar a ese circulador rojo, a ese poder económico determinado, que estaba vinculado a, bueno, un mundo capitalista más vinculado a la economía real, donde los estallidos o el caos o la geopolítica te tira abajo un negocio, claramente. Para pensar más esta época, hago un salto y tomo un texto de los últimos que escribió Eduardo Basualdo, planteando la confluencia que ocurre en el gobierno de Milei de las distintas facciones que están en pugna de este poder económico, este empresariado multinacional más vinculado a Techín, y después el conglomerado vinculado a las finanzas internacionales o la economía de los algoritmos o esta burguesía de los algoritmos. Como la puja que se está dando dentro del poder económico. Y claramente Milei está más ligado a esa estructura de ese poder económico. Por eso no le importa hacerle perder, digamos, y se siente envalentonado en hacerle perder dinero a Pablo Roca, a Techín, y a Techín no se le mueve nada, no tiene hoy esa posibilidad de ejercer otro contrapoder que en otros momentos, en una rápida confluencia entre AEA, la otra cámara de los grandes empresarios, digamos, de Pablo Roca, con el grupo Clarín, te montaban una operación y te desestabilizaban. Y esto creo que sí tiene que ver con esta idea del caos. Si este modelo puede volar por los aires ante un cambio en la geopolítica global, hay algo que va a permanecer, que es los que hacen dinero con ese caos, que es el esquema financiero global, donde a ellos no les importa el caos. En todo caso, un estallido es más riesgo para invertir, y donde lo invariable, y ahí sí retomo como lo que estás planteando, Marisa, es la exclusión de los trabajadores y las trabajadoras, la exclusión de una gran parte de la población de la Argentina. Digo que no importa que estalle por los aires el modelo económico y que, dicho esto es como a grandes rasgos, pero digo, subyace, para pensarlo como más superestructuralmente, que en esta puja de las facciones del poder económico, las burguesías tradicionales en Argentina y lo financiero transnacional, eso financiero transnacional son parte de el mismo caos que se puede llegar a generar. Y son los que no tienen nada que perder como estructura de poder económico. Los que tenemos para perder somos los que estamos en el territorio y vamos a seguir siendo expulsados. Y somos expulsados. Está silenciado, Ricardo. Estás muteado, Ricardo.
Ahora sí. Agrego un pequeño comentario. Vos preguntabas, Diego, si esto está saliendo bien y para quién estaría saliendo bien. Yo, por supuesto que hay cálculos que ya se pueden hacer en materia de redistribución del ingreso, en materia de pobreza, en materia de indigencia. Ya tenemos una serie de números donde es evidente, es claro, es objetivo. Y es objetivo porque aparte el gobierno quiere que sea así. Yo creo que uno de los temas interesantes es que enmascarado en la idea del ajuste está la cuestión redistributiva fuerte. Porque digamos, un gobierno que esté desesperado por cerrar el déficit fiscal no baja el impuesto a los bienes personales o aumenta las retenciones, algunos bienes a los que se le puede, digamos, corta subsidios a ciertos sectores industriales, empresariales. Nada de eso se hizo. Es un ajuste exclusivamente contra los sectores populares. Ahora, esto es lo que podemos decir de afuera, objetivamente, juntando cifras, números, cuentas, viendo el salario real, viendo las jubilaciones reales. Ese es un tema. Lo que es muy interesante, desde mi punto de vista, es lo subjetivo. Y acá sí hay una cosa que yo la estudié en su momento con el concepto de riesgo país y cómo la derecha argentina tenía la capacidad de venderle al resto de la sociedad argentina que el objetivo fundamental de la política económica del gobierno de la Rúa era bajar el riesgo país, o sea, bajar el riesgo que los financistas internacionales tenían en relación a la Argentina. En eso se había transformado la política económica. Y me parece que hay varias derrotas políticas, culturales. Hay una hegemonía extraordinaria del pensamiento de derecha sobre toda la sociedad argentina. Se está festejando como el tema central del mundo la baja de la inflación. Estamos diciendo que mes a mes el salario se deteriora. Está festejando que se va a dejar de deteriorar. Ahora, también es cierto que el espectro laboral argentino es muy diverso, es muy variado. Hay algunas ramas que la están pasando relativamente bien, es decir, que pudieron defender el salario y están como el año pasado. Estamos diciendo los bancarios, los petroleros, camioneros. Hay varios sectores que están vinculados a actividades que todavía están funcionando, que no están mal. Ahora, ¿cómo se ha abierto el abanico salarial argentino? Es muy impresionante. Bueno, nosotros los docentes universitarios somos especialmente pato de la boda total de este asunto, pero digamos hay muchos otros sectores que también la están pasando relativamente mal. Pero a mí lo que me interesa es cómo se le puede vender a la población la mirada del sector financiero y decir estamos bien. Y vos encontrás a un montón de gente que dice, bueno, no me llegó a mí, pero en la tele dicen que está bien la cosa. Está mejorando, ya me va a llegar a mí el agüita. Eso es muy impresionante. Eso es muy impresionante porque es una desconexión importante con lo que objetivamente podríamos describir en materia redistributiva. Y sobre todo, Ricardo, me gustaría agregar, ¿cómo puede ser que determinada dirigencia política que sabe que detrás de esa idea de riesgo país hay una construcción de ese poder económico, en algún momento termina asumiendo y termina dejando de lado las propias definiciones o las propias batallas culturales sobre determinados conceptos que no son menos conceptos, riesgo país o retenciones o inflación? En algún momento inflación era puja distributiva. Digo, en algún momento, como decías Maris, al hablar de la redistribución, durante el gobierno de Alberto Fernández era, no, crecer para distribuir, distribuir para crecer. Después la UIA vino crecer para distribuir y esos propios referentes que, a sabiendas de saber y haber visualizado esos dispositivos de poder, bueno, terminan asumiéndolos.
¿qué falló ahí? Digamos, es un problema de conjunto, porque creo que también Marisa había planteado de asumir en términos sociales algunas claudicaciones. Claro. Yo creo que terminar con una cosita sí, muy perdón. breve. En relación a esto que decía Sebastián, quiero hablar bien de Toto Caputo. La verdad que él, a comienzos de año, él quería subir las retenciones. Y los que, en directa conexión con esto que planteaba Sebastián, los que le bocharon el aumento de las retenciones son los gobernadores peronista de Córdoba y radical de Santa Fe, los que le dijeron no aceptamos y no votamos aumento de retenciones a nuestros queridos productores agropecuarios. Bueno, esto es peor lo que está diciendo, porque si Toto Caputo quería aumentar retenciones cuando Feletti fue secretario de Comercio y él quería aumentar retenciones y el dispositivo del Frente de Todos no le dejaba aumentar retenciones y funcionaron en diálogo con ellos como fuentes, despotricaban en contra de las retenciones y bueno, sí, Toto Caputo conducción. Ironía. Marisa. No, yo digo, viendo que la pérdida de salario real es una evidencia que se puede ya empezar a plasmar, empezar a ver plasmada en las estadísticas que vienen con rezago, que tienen problemas, que todo lo que quieren, pero hoy tenemos una tasa de desempleo, más subocupación, más una cantidad de otros agravantes que está en aumento. El deterioro salarial también se está viendo. Y entonces la inconformidad social, yo creo que existe. El problema acá es que, ¿qué es lo que todos tenemos en mente? Bueno, ¿cuánto aguanta y si se rompe por arriba o por abajo? Para que se rompa por abajo y las cosas cambien, es decir, para que el cambio social pueda ocurrir y que la situación que derive sea mejor a lo previo, tiene que haber una conducción política de esa crisis. Y de eso no hay nada más que cuestiones muy marginales del sistema político argentino. En ese sentido, yo creo que si el 2001 se cargó a la UCR, esta época está poniendo a prueba de balas al peronismo. Y el peronismo está demostrando que ha perdido la capacidad de entender por dónde va la posibilidad de reconstituir su vinculación con las bases sociales que supieron responderle. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en caso de que la cosa vuele por los aires, si no tiene conducción política, los platos vuelven a caer rotos sobre las mismas estanterías. Ese es mi temor. Y las clases dirigentes, económicamente dirigentes, incapaces de ser hegemónicas, de pensar un proyecto de país, ni siquiera, no estoy pensando a muchos años, a 10 nada más, imposibilitados, porque son rentistas, son tipos que van a cualquier burbuja que se cree, así se la lleve puesta después, porque tendrán una cuenta bancaria. Toto Caputo va a tener un pago altísimo por los beneficios que le está, por los negocios que le está facilitando a gente de acá y de afuera. Si sale mal, y bueno, no pasa nada. Nosotros sí vamos a pagar los platos rotos. Entonces, esa clase dirigente es probable que consiga atar a fuerza de la compra de las voluntades necesarias, una justicia amañada que los defienda siempre, un poder económico que en la cúpula esté de acuerdo con estas cosas y que silencie, como está ocurriendo ahora, un sindicalismo que está atado de pies y manos porque todo el tiempo la negociación, o mejor dicho, el movimiento sindical argentino depende de quién le paga el sueldo. Como te lo dice muy suelto de cuerpo cualquier sindicalista importante. Si a mí me paga el sueldo ¿qué querés que haga? ¿Le muerda la mano? No. Van a esperar y en caso de que la cosa no funcione más, ahí sí van a ser las principales cabezas que van a estar al frente de la resistencia a esto. Hay mucha fe en que el ajuste termina donde empieza la resistencia de los ajustados y qué sé yo. Mentira. No alcanza con eso.
No alcanza. ¿Saben por qué? Porque una madre que tiene los hijos con hambre, si sale a resistir sola un ajuste, los hijos van a tener dos problemas, que es el hambre y la falta de la madre. Entonces me parece que estamos como no entendiendo en términos de sujetos sociales la responsabilidad histórica que le está tocando a quienes deberían ser los mascarones de prueba de la resistencia a esto. Esto termina mal tarde o temprano. Ahora, termina peor si toda la conducción política que debería estar actuando para por lo menos marcar dónde están los principales problemas, mostrar hacia dónde hay que ir y comenzar a buscar las voluntades para armar otra cosa y no lo hacen, después será tarde. No es posible rearmar un bloque alternativo de la noche a la mañana, porque aparecen los oportunistas de todos lados. Y este gobierno tiene reciclados a los mismos tipos que estuvieron desde la dictadura para acá, en cualquier gobierno que les dio lugar, defendiendo los intereses de la derecha, de los sectores dominantes, con las herramientas que fueren, porque el libre mercado llegó con sangre y fuego. Y ahora hay una cantidad de otros mecanismos de los que se revisten las nuevas guerras, pero es una guerra del capital contra el trabajo, y la están librando con todas las herramientas. Y cuando a nosotros nos toca, hablamos de consenso, de pacto, de acuerdo, de todas esas cosas que les encantan, además, pedirnos los demás. Tal vez habría que retomar, aunque fuere, porque ¿cuál es el problema, el complejo que le agarra a cualquier actor de los sectores nacionales y populares? Que es anacrónico hablar de industria, hablar de sustitución de importaciones, hablar de diversificar exportaciones y lo que fuera. Pero nos están ganando con un discurso que tiene más de 100 años, que ya lo vimos, que termina con todos nosotros, entendiendo a nosotros como la clase trabajadora, que encima hoy no sabe ni dónde está, pero porque no tiene nadie tampoco que le esté diciendo, mirá, por acá habría que ir. Esa es la gran falencia. En los ámbitos en los que nosotros nos movemos, basta que haya un ingeniero industrial para que uno diga, no, porque en estos sectores Argentina tiene posibilidad de reducir al mínimo las importaciones y entonces la restricción externa, que es este problema que te tiran por la cabeza todo el tiempo, pero basta que haya un ingeniero industrial para que diga, no se puede hacer eso. Sabiendo que se puede hacer, que el país tenía hace 20, 30 años una cantidad de sectores en los que estaba en la frontera tecnológica. 30 años después no puede. No, porque no sos competitivo. ¿Con quién? Con China. ¿China cuándo fue competitiva? Siempre. ¿Nació de la cuna siendo competitiva? No. Entonces, todas estas discusiones hoy las estamos dando todo lo que podemos. Estoy afónica porque hoy es la tercera instancia en la que creo que podemos hablar de estas cosas, y aunque me quede muda, lo voy a seguir haciendo, pero es arduo, es muy difícil, les puedo asegurar. Así que, por mi parte, creo que hay que persistir en esta, porque el día que la bicicleta financiera se termine, el día que estos tipos salgan por la ventana, vamos a ser los sectores del trabajo y la producción los que demos la solución al país como ha sido históricamente. El problema es que la alianza defensiva se piensa como potencialmente hegemónica y nunca será hegemónica, es contrahegemónica, va siempre con una parte del poder. El poder lo tienen los otros y los que lo tienen no quieren hacer las tareas políticas que nosotros queremos. Ese es el principal conflicto. Señores alumnos y alumnas de esta diplomatura, el trabajo tiene que ser ¿dónde está el agujero del mate para que nosotros salgamos de esto? Sebastián, no habías pedido la palabra. No, para complementar sobre el tema de la sustitución de importaciones y para responderle a el supuesto ingeniero que nos diga, no, esto no se puede hacer. Cuando Claudio Lozano ocupó un cargo en el directorio del Banco Nación, encargó un trabajo formando parte de la Comisión PYME a Martín Shore y no me acuerdo quién es más, sobre la posibilidad de encarar un proceso de sustitución de importaciones, y tomaron las 10 empresas más grandes que tenían financiamiento del Banco Nación. Ahí estaban YPF, Pan American Energy,
no me acuerdo ahora cuál es del sector agropecuario. Y la conclusión a grandes rasgos es que con los actuales proveedores de la industria local en funcionamiento, se podía llegar a un proceso de sustitución de importaciones que en ese año, creo que habrá sido el 2021, 2022, lo valorizaron en 11.000 millones de dólares. Es un número, pero la sustitución de importaciones es mucho más, es todo el entramado que hay detrás. Un trabajo desde el Banco Nación, y cito el caso de YPF. YPF podía llegar a sustituir el 30% de sus importaciones a partir de la producción local. Obviamente llevaría un costo mayor, llevaría a pelearse con proveedores, sí, quizás sí. Bueno, quizás esos son los riesgos que hay que tomar, digo, básicamente, para poder llevar adelante ese otro mundo que uno quiere construir permanentemente. Ricardo, ¿algo más que señalar o avanzamos? No, ya que tenemos un minutito, algo sobre las expectativas en relación a Trump, que me parece muy interesante. De vuelta, lo objetivo y los climas. El clima que ha creado no solamente La Libertad Avanza, sino una enorme cantidad de economistas, es gana Trump y se le abren las puertas del cielo al experimento mileísta. Y la verdad que cuando uno analiza la política probable de Trump en base a lo que Trump viene diciendo sistemáticamente y lo que hizo en su gobierno anterior, que es básicamente quita de impuestos a los ricos y a las corporaciones, que implica más déficit fiscal para los Estados Unidos y proteccionismo fuerte en relación a China, pero no solamente a China. El otro día dijeron, y todas las mercaderías que salgan por el puerto peruano-chino de Chancay, también les vamos a meter 60%. Es decir, la administración Trump va a usar a fondo el tema de los aranceles y la imposibilidad de ingresar al mercado norteamericano. Las medidas que piensa la administración Trump son fuertemente inflacionarias. Fuertemente inflacionarias. La Reserva Federal lo único que sabe hacer frente a la inflación es subir la tasa de interés. Los norteamericanos arrastran la tasa de interés internacional y todos estos experimentos, y eso lo vivimos en la convertibilidad, cada vez que pasaba algo en algún lugar del planeta, salían fondos de la Argentina. Me acuerdo una vez que hubo una pelea en el gabinete turco entre el primer ministro, el ministro de Economía, salió dando un portazo el ministro de Economía, cayó la bolsa en Turquía y acá subió el riesgo país. Es decir, estos son los modelos de porquería que nos plantea la verdad la clase dominante argentina y sobre todo su versión más financiera. Digo, la verdad que el escenario objetivo que plantea Trump, guerra comercial, disrupción de cadenas de valor, digamos, golpes y contragolpes en materia económica, no son un buen escenario para la Argentina, y más una Argentina volcada a lo financiero. Es cierto, alguien decía, pero ojo que ahora está el cepo, entonces no pueden salir capitales masivamente. Es cierto, lo que va a haber es un salto brutal en todos los dólares paralelos, el Blue y el MEP y todo eso, y ahí te quiero ver los precios a dónde van a ir a parar. Y ahí tenés otro problema, que es que se terminó la magia de esta hazaña increíble de la inflación en el 2,7%, se terminó. Quiero decir con esto, coincidiendo con Marisa, que todo esto es muy frágil y es muy poderoso discursivamente. Y es muy poderoso discursivamente, y esto también vuelvo
a coincidir con Marisa, en que, y con Sebastián de alguna forma también, en que lo que hay enfrente es un flan. Es un flan discursivamente, organizativamente, políticamente. No hay una cosa seria contestándole como habría que contestarle a esto. Y esto que marcaba Marisa, que te vienen con una ideología que tiene más de 100 años, pero aparte una ideología completamente en descomposición, ridícula, que no se sostiene por ninguna parte, y que eso se transforme en una especie de moda, es porque la sociedad argentina efectivamente está mal culturalmente, está mal discursivamente, digamos, hay un liderazgo oscurantista notable. Y pareciera que frente a eso, los que tenemos alguna noción de cómo son las cosas y cómo se tienen que analizar los problemas y cómo funciona el mundo realmente, pareciera que no tenemos suficiente voz frente al terraplanismo. Bueno, eso es un tema, a mí me parece muy interesante, porque, digamos, hoy tenemos en el Parlamento, al frente de la Comisión de Ciencia y Técnica, a una persona terraplanista. Entonces hay un problema profundo. Acá algo se rompió, algo se desfondó, hay que pensarlo, pero requiere, por supuesto, una reacción que no es la que se viene teniendo frente a esta nueva realidad social, económica y política. Bueno, la tercera pregunta era por el futuro, pero creo que fue respondida mientras fuimos avanzando en la segunda, ¿no? ¿Qué perspectivas están pensando para el futuro? Así que me parece que podemos dar lugar a preguntas que haya del público presente. No sé, Luis, si vos querés hacer alguna breve reflexión respecto a los debates que hubo. Bueno, Diego, te agradezco mucho. Yo estoy como un atento oyente a esta excelente mesa. Los felicito, las felicito. Me encanta escucharlos. No, más que una reflexión, me gustaría hacer una pregunta y tal vez más dirigida a alguna de las cosas que dijo Ricardo. Porque la primera cuestión que diría Ricardo es cierto que la construcción del voto de Milei en 2023 tuvo esa composición que vos señalaste y que no hay que confundirse en eso. Sin embargo, hay un dato hoy, un año después, y es que él sigue manteniendo una altísima adhesión para lo que estamos viviendo, y más allá del número, casi todos los encuestadores hoy dicen que la sociedad tiene un 50% más o menos de ciudadanos y ciudadanas que todavía mantienen su confianza en el gobierno y en la imagen de Milei. O sea que él consolidó algo de ese 56. También es cierto, mirando las encuestas, que él nunca penetró en el núcleo que votó a Sergio Massa. Eso parece en todos los estudios, ¿no? Si lo que fluctuó Milei desde que ganó hasta hoy es dentro de ese 55-56%, ¿no? Pero después de todo el ajuste terrible que ha producido, después de la violencia con la cual ha instalado en Argentina la política, el modo en el cual cambió las reglas, después de toda esta destrucción del Estado, con un discurso cruel y celebratorio de la destrucción del Estado, etc., él mantiene un 50% de imagen positiva y de esperanza en su gobierno. A mí me parece que eso es un fenómeno social, político, ideológico, cultural, muy, muy complejo que tendremos que seguir mirando con mucha atención, ¿no? Pero yo te quería hacer una pregunta, Ricardo, en particular, por alguna de las cosas que vos dijiste, para traer otro tema que es dentro de los éxitos, digamos así, de Milei, que me parece que hay un cambio, un giro en quiénes son los dueños de las divisas en Argentina. Y me parece que ha sido siempre señalado el sector agroexportador como el que es ese gran sistema de producción primaria ligado, enclavado, digamos así, en una lógica global, mundial, que en sus términos es muy eficiente, digamos, y logra producir
y tiene la capacidad exportadora que tiene y primariza la Argentina, pero de todos modos sigue siendo la gran fuente de divisas. Si hoy eso no entra en competencia con este esquema que Milei trajo y que ya venía de antes, pero que Milei trajo para el tema de conseguir divisas, si no aparece hoy el sector petrolero, minero, gas licuado, etcétera, que empieza a ser ya este año, pero sobre todo los próximos años, un sector que compite como productor de divisas con el sector agroexportador y que además se empieza a transformar también en un actor político con otras características, ¿no? Porque ya no es la sociedad rural ni los que conocimos antes, sino que otra vez aparece ahí Roca y otros actores, ¿no? Me parece que ahí hay un dato, me parece, en las intervenciones de Milei en la economía que también significan un cambio en lo que es la estructura de poder en la Argentina, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Para cualquiera de los tres, pero lo tomo, Ricardo, en base a lo que vos decías. Y muchas gracias por dejarme intervenir. Gracias, Diego. No, yo te diría lo siguiente. Me parece que es algo que se venía en el sentido que la verdad que Alberto Fernández se demoró mucho. Si él hubiera arrancado con el gasoducto Néstor Kirchner, hacía ya unos años que estábamos en otra situación. Los tontos de este gobierno frenaron la obra pública, después se dieron cuenta que estábamos importando gas licuado y empezaron a darse cuenta, y el otro día Caputo ya firmó con Brasil un convenio para proveerles gas a la industria de Sao Paulo. Es decir, eso se viene, yo creo que es muy interesante. Hoy el campo parecen pollitos mojados, es muy interesante lo que vos señalás, porque todavía no está en despliegue pleno el tema vaca muerte y todas las implicancias que eso tiene, las plantas regasificadoras, todo lo que hay que hacer todavía para que esto se transforme en una cosa mucho más explosiva, que si fuera normalmente las cosas va a pasar, y eso es interesante en el sentido que plantea ya una ruptura de esa especie de monopolio del cual fueron víctimas todos los gobiernos hasta ahora, incluso Mauricio Macri. Yo me acuerdo Elisa Carrió rogándole por favor al sector agropecuario que le vendan divisas, por favor, a Mauricio. Es decir, esto ya era una especie de dato del funcionamiento de la economía argentina. Eso se va a transformar y ojalá aparecieran varios argumentos así, porque habría como más pluralismo exportador y se pondría más interesante el juego, incluso el sector informático tendría potencial. O sea, habría que ver todas las cosas que se pueden hacer. Por supuesto, los heterodoxos estamos a favor que también exportemos productos industriales, exportemos satélites, exportemos un montón de cosas que Argentina tiene por desarrollar y que todavía no desarrolla. Pero ya este año que viene, efectivamente 2025, va a haber alivio por el lado de que van a aparecer más dólares verdaderos. Y entonces incluso la necesidad de préstamos externos empieza a ser menos significativa. Y ese es un camino sano, salvo, y acá hay un tema que tiene que ver con la ideología cipaya de este gobierno, que es que no sabemos en qué medida todos los exportadores van a verse obligados a ingresar las divisas en la Argentina. Porque se puede dar el caso de que tengamos enormes exportaciones y que los tipos digan, las dejo afuera. Y entonces seguís teniendo problemas como siempre, a pesar de que sos un gran exportador, porque se disoció la capacidad exportadora de el país poder manejar parte de esas divisas, que es el RIGI. Es un gran... Bueno, de hecho, Ricardo, quería aportar el concepto de libre disponibilidad de divisas. Cuando en el gobierno del Frente de Todos se discutió la ley de hidrocarburos, ya Massa había establecido un piso de libre disponibilidad de divisas para el sector agropecuario. Y creo que el RIGI lo lleva a, no me acuerdo el porcentaje, pero la pregunta es si el modelo del
BIG establece que esas exportaciones, las empresas van a ser dueñas de esos dólares para tener libre disponibilidad, para tenerlas en banco en el extranjero, para pagar dividendos, ¿en qué nos vamos a beneficiar de esa apuesta exportadora energética? Digo, si no está asociada a un modelo de país. O pensar que se pueda generar energía barata en Argentina, digo, que tiene que ver con un concepto que ya desapareció de la discusión pública. Entonces, cuando se dice el año que viene van a empezar a entrar los dólares del gasoducto, bueno, plantear por lo menos la duda de cuánto van a entrar efectivamente y discutamos el concepto de libre disponibilidad de divisas, que está asociado a otro concepto, el de seguridad jurídica, que también nos vienen batallando desde esas usinas de pensamiento, desde la Embajada Norteamericana y demás. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede levantar la mano virtual. Si no, yo tengo una, pero es medio depre, me parece. A ver si alguien tiene alguna pregunta más optimista que la mía. Diego, si me permitís un segundito. Sí, dale. Quisiera resumir dos cuestiones que a mí me parece que hacen a la estabilidad o inestabilidad del esquema que estamos observando. Para resumirlo, y en base a alguna discusión que hemos tenido donde también estaba Marisa presente, yo diría que hay dos cisnes negros posibles para esta situación actual de la Argentina. Un cisne negro es un cisne externo, una conmoción internacional por alguna razón. Todos sabemos lo fluida que está la situación mundial, lo bravísima que está en Ucrania, la posibilidad de cohetes, de misiles que vayan de un lado para el otro. Yo quiero decirles, Wall Street es un globo de fantasía permanente, pero si hay alguna situación pesada, eso puede explotar con consecuencias para toda la periferia, por supuesto, y más para esta periferia financiera berreta en el caso argentino. No descartaría tampoco el alineamiento de Milei con el Estado de Israel y también, la Casa del Medio Oriente. También. Digo, perdón. No, digo que siendo víctimas la Argentina de dos atentados y este alineamiento geopolítico de Javier Milei, que no es para tratarlo livianamente, creo que abona a ese escenario de caos global donde nos insertan en una puja, una batalla que nos excede en este análisis y demás. Yo creo que también en algún momento habría que tener ese componente de ese alineamiento ideológico de Milei con los sucesos del Medio Oriente. Bueno, entonces ahí habría un cisne negro que tiene que ver con una situación internacional compleja y muy fluida en este momento. El segundo cisne negro es un cisne interno que casi nos estamos olvidando por muchas cosas que hemos venido diciendo en esta reunión, especialmente Marisa ha señalado varias cosas. Yo quiero decir que la cosa está increíblemente pasiva en este momento. Hay micro situaciones permanentes, la gente que salta el molinete como una manifestación más de muchísimas cosas que están pasando, gente que se está endeudando para comprar comida, gente que se está, le está pidiendo al usurero plata para mantenerse mínimamente a flote. Esas son dinámicas micro que no están registradas y están pasando en gran cantidad y no sabemos a dónde va todo eso. No sabemos a dónde van las pymes que hasta ahora aguantaron, esperando que pase el mal momento, esperando el rebote y la V que va a venir, y ahora les abren las importaciones. Les abren las importaciones con un dólar barato para los argentinos. Todas esas cosas pueden ser cisne negro interno, de ninguna forma vaticino nada, sino que digo que son un elemento. Los miércoles van todo el tiempo jubilados ahí a Congreso a protestar. ¿Qué pasaría, como ya ha pasado en la Argentina, si se suicida un jubilado? Si se suicida.
¿serían las mismas manifestaciones? ¿Tendrían el mismo carácter? ¿Iría la misma cantidad de gente o pasaría otra cosa? Quiero decir, todo este es un escenario extremadamente volátil. Yo quiero recordar que en la primavera árabe que empezó en Túnez, empezó porque Túnez estaba recibiendo un ajuste impresionante, encabezado por el Fondo Monetario Internacional. No pasaba nada hasta que un vendedor callejero fue detenido por la policía, le sacaron las poquitas cosas que tenía para vender y el tipo se prendió fuego. Y ese tipo que se prendió el fuego hizo explotar lo que ya había en la sociedad tunecina de bronca, fastidio, cansancio, amargura, a través de una identificación emotiva con una víctima de todo eso. Yo quiero decir que todo eso está puesto en nuestro escenario actual y por supuesto nadie enciende la mecha de eso, pero me parece que es algo que está porque la gente está muy agredida y salvo la gente que vive. Me parece muy importante la advertencia que hace Beto Quevedo, muy importante. Hay un porcentaje de la población que está acompañando esto y no son ricos, no es la oligarquía. Hay gente que está acompañando esto. Ahora, hay una parte que no está acompañando y que tiene muchísima bronca acumulada frente a esto, frente a los insultos, frente a las burlas, frente a las chicanas, frente al regodeo en el sufrimiento de los otros, y eso está presente. Entonces, para mí esos son los dos cisnes negros posibles en este momento. Nadie puede vaticinar nada sobre esto, pero son situaciones que están latentes y que existen. Yo quiero, retomando algo que acá está resaltando Mariano acerca de el sujeto que se construye durante estas etapas, digamos, para decirlo más. No es un día, no es una cosa, no es un hecho, sino que es un proceso. Y la pregunta que nos hacemos, quienes nos preocupamos por la cuestión social, es, bueno, ¿qué ciudadano se construye? ¿Se construye un ciudadano? ¿Se construye un consumidor? ¿No? Y esta idea de que no son ni una cosa ni otra. Yo creo que las deficiencias en la construcción de la ciudadanía, con una noción y una afirmación en los derechos conseguidos, un compromiso con eso, y el hecho de haberlos basado excesivamente sobre la redistribución del ingreso y no sobre la distribución primaria, es decir, una forma más directa, con el sistema económico, más pegado al sistema económico y no tan mediado por el Estado, un Estado que además definía las necesidades, las demandas y las respuestas. Si ese Estado está muy pegado a lo territorial y a los sujetos, es muy probable que consolide una relación muy estrecha. Pero si no es así, si las mediaciones políticas se rompen, quien está recibiendo en última instancia los beneficios de la redistribución, es decir, de la distribución secundaria, no tiene ninguna reciprocidad respecto de esa política que lo saca de una situación y lo pone en otra. Entonces hay una noción de que si el derecho adquirido es una cosa que está y que no debe reafirmarse, no tengo ningún compromiso con nadie, ni deuda ni nada. Y algo de eso ha estado ocurriendo. ¿Y qué es lo que pasa también? Que determinadas cuestiones son suficientes en un momento, pero se vuelven insuficientes en otras. Y esa insuficiencia genera la disconformidad. Esa insuficiencia también genera que haya demandas que dislocan el discurso de las representaciones nacionales y populares. Por ejemplo, que se bajen las retenciones, que no se cobre el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, que el impuesto a los bienes personales, o sea, una cantidad de discusiones que empiezan. ¿Por qué? Porque el nivel de ingresos comienza a subir y una vez que yo subo, si yo tengo una cantidad de cosas que me asumían como trabajador, como adjudicatario de determinados derechos, no puedo ahora
bajo este gobierno bancarme que me quieran cobrar, si estoy acá, ¿no? Entonces ahí hay una especie de cristalización de situaciones que no se corresponde con la vivacidad que tienen las estructuras sociales. Y acá creo que hay una falla en imaginarse a sujetos consolidados cuando un sujeto todo el tiempo cambia, porque todo el tiempo cambia la sociedad en la que vivimos. Para que ese sujeto no se vuelva en contra de aquellos que hicieron posible la salida de situaciones complicadas, tiene que haber una actualización constante entre la demanda y la respuesta política. Una de las cosas que nosotros hablamos muchas veces con la 125 era que los productores quebrados del 2001, 2002 y 2003 son los principales opositores del kirchnerismo en el 2008. Yo diría, Vicentín reedita esto, que es que cuando tiembla el pulso respecto de una acción política fuerte, eso se vuelve tremendamente en contra después. No hay posibilidad de ponerle el cascabel al gato si dejó escapar una oportunidad como esa. Porque el poder económico mide todo el tiempo la autoridad política. Y buena parte de los desbarajustes que vivimos tienen que ver con no ver, no visibilizar dónde está la autoridad política. Y cuando eso pasa, es la autoridad del capital la que se impone. Y esa dinámica, nosotros decimos, no crea ni ciudadanos ni consumidores, crea una mezcla extraña entre una cosa y la otra que no nos gusta. Porque tiene mucho de individuo, en tanto consumidor, pero también tiene una búsqueda de algo que cree que encontrará una respuesta política. Y esto se funda, y voy a insistir otra vez, en la desilusión sobre el sistema democrático, en las respuestas que le dieron previamente las propias fuerzas. Aquellos gobiernos que consideramos propios y frustraron expectativas democráticas. Ese es el principal lazo que toma Milei para enganchar a una parte tan importante de la sociedad argentina. Esos discursos se pueden desarmar, pero exigen convicción política en otra cosa. Y en un mundo donde las grandes utopías terminaron, es momento de recrear los pequeños horizontes, los pequeños proyectos, los pequeños programas, digamos, aunque sea a escala nacional, regional, con un ojito en el mundo, porque hoy todo está vinculado, pero no se puede soltar la bandera del Estado-Nación, porque todos lo hacen, aún los más liberales y los que dicen que el nacionalismo está mal, son primero nacionalistas y después miran de qué manera quieren estar insertos en el mundo. Hoy, esos sujetos construidos a golpes de tantas cosas, una parte importante de ellos está a la espera de un ofrecimiento de este tipo. Vive en el vacío político a la espera de ser convocados a luchar por algo, a ir detrás de alguna idea, de algún relato, de algún horizonte que le muestre que la vida puede ser otra cosa y no esto. Falta quien encarne esa tarea. En la experiencia que yo tengo de militancia en los barrios, en las organizaciones sociales, en los sindicatos y lo que fuere, hay mucho espacio para esto. No hay voces que junten estas dos cosas. Voces de las legitimadas y que, ¿no?, de estos que dicen algo y todos van para ahí. Ese sector de la política, digamos, de la primera línea, asumió una cantidad de significantes de la derecha y está en ese problema hoy. Y después hay una B, la B, digamos, de la política, que cualquiera de nosotros podría considerarse ahí, que no tiene la fuerza suficiente. Pero me parece que hay que persistir en esto. No es la salida que nos están ofreciendo, la salida que va a resolver nuestros problemas. Faltó tal vez a ser conscientes de que salir de los problemas que teníamos
exigían otra parte de esfuerzo, pero esfuerzo para ciertas cosas, para llegar a algún lugar. Si se pide sangre, sudor y lágrima y no se explica para qué se lo pide, es muy probable que no quede nadie y que todos vayan detrás de espejos de colores que le prometen todo en muy poco tiempo y sin ningún esfuerzo. En esa estamos ahora. En algún momento ese esquema se va a romper. El tema es que, insisto en esto, hay que estar armado para resolver políticamente esa situación, porque si no, otra vez lo resuelven los cuerpos, lo resuelve la fuerza. La fuerza debe ir unida a un horizonte político, a una construcción política que genere un nosotros, y por tanto una masa crítica y una capacidad de resistencia, pero también de construcción de un paradigma nuevo para oponerse a esto. Bueno, ya estaríamos cerca del final. No sé si quieren hacer alguna reflexión final, tanto Seba como Ricardo, como para ir cerrando sobre lo que estuvimos charlando. No, solo decir que tenía escrito para la pregunta 3 lo que acabó de decir Marisa sobre la construcción del colectivo y de pensar que las cosas pueden ser distintas. Nos falta armar el partido, Sebastián, nada más. Bueno, y en otra parte de lo que escribí, me preguntaba si esos mascarones de pro, los que tenían que liderar estas transformaciones, estos cambios, radicaban en la política tradicional que hoy defendemos como la política que, instrumento que nos transforma la vida. Digo, ya tengamos que discutir, redefinir lo que hoy conocemos como política. Creo que ni en el Palacio, ni en la Casa Rosada, hoy, por sí solo, no se puede dar la construcción de lo que estamos acá planteando. Quizás esto sea parte de la construcción de una masa crítica que derrame, como le gusta decir al mercado, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, no sé, volver a lo primario, digamos, como empezar de vuelta en la construcción de esos lazos comunitarios /revolucionarios. Sí, yo la verdad que me resulta muy, muy rico lo que ustedes plantean. Agregaría simplemente que yo veo en la política tradicional o convencional una preocupación por lo electoral. Y hoy me suena a mí tan extraordinariamente limitado todo eso, porque en la medida que la derecha vaya conquistando cerebros, los resultados electorales van a ser cada vez peores. O sea, si no se plantea un trabajo pedagógico, de discusión, de debate, de enriquecimiento, hay tanto conocimiento acumulado en el, va a parecer demagógico lo que digo, pero en el pueblo argentino. Y con pueblo quiere decir miles y miles y cientos de miles de mujeres y de hombres que saben mucho de muchas cosas, en muchos terrenos, en los que la política convencional está ausente y donde tendríamos que empezar a trabajar, porque encontrarme con un chico que me dice, si gana Milei voy a ganar $50.000, yo no me puedo enojar con ese pibe. Ese pibe lo jodió la educación primaria, la secundaria, la familia, la televisión, los medios, lo jodieron, le frieron el cerebro. No es un problema de él. Y eso es lo que tendríamos que estar pensando si estamos pensando realmente en un cambio en serio en nuestro país y no en volver a que nos cacheteen de vuelta 4 años si nos dejan. Así que ahí hay un tema muy interesante que es como trabajo más profundo y de más largo plazo, que tiene que ver con recuperar muchos saberes que hay disponibles y que la política tradicional no los está movilizando en forma adecuada. Bueno, varias cosas quedaron
quedaron para seguir reflexionando. En primer lugar, quiero agradecerles a nuestros dos... Abel, ¿querías hacer una pregunta? Dale. Desmuteate primero. A ver si te puedo desmutear yo. Estás muteado, Abel. No. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahí está, Abel. Te escuchamos. Bueno, yo fui alumno de varios de ahí. Me recibí sociólogo a los 50 años. Trabajé 40 años en una empresa nacional y vi desde adentro la construcción de lo que subyace en todos los discursos de ustedes, que no se sabe qué pasa con el sujeto y su subjetividad. Simplemente quiero dejar en el chat una recomendación de un libro que voy a ponerme los anteojos, de Saúl Feldman, que también es sociólogo, estudió en Tel Aviv y vive en Matadero. O sea que no sé si es hincha de Chicago, pero ahí lo veo a Quevedo, que le gusta el fútbol y la celeste. Fue profesor mío, Quevedo. Yo cuando cursé, yo ya había hecho ciencias económicas y cursé de grande, entonces venía con una carga de edad, ¿no? Y me llamó la atención que en sociales solamente Horacio González alguna vez se trabajó con el sujeto y nos dio a leer algunas cosillas de Don Quijote y su amigo Sancho Panza. Y ahora estoy repasando algo del Quijote para ver ese sujeto que va contra los molinos. Lo que hace Saúl Feldman es hacer un trabajo, no le dieron bola, tirada de la edición 2000 ejemplares. Yo creo que es para el premio Nobel, pero bueno, lo voy a dejar en el chat. Se llama La conquista del sentido común, cómo planificó el macrismo el cambio cultural. Y yo digo que ahí se habla del sujeto que sujeta o sostiene a Milei. Yo pasé 30 y pico de años todo en el ambiente privado y hacer política con los votantes de Mauri, como lo decían primero, y ahora de Peluca, es muy, muy difícil. Así que ustedes, que son los grandes profes, que le meten un poquito a la subjetividad y menos el punto de Cournot, me alegra mucho. Y a Aronquín lo conozco de las charlas los jueves bueno, el conversatorio los jueves, bueno. Y a Sebastián de los medios de comunicación. Y a algunos de ustedes es profesor de mi hijo Leandro, que está acá en el grupo. Bueno, gracias y avanti, morocha, morocho, moroches. Saludos. Gracias, Abel, por la recomendación. De tal palo, tal astilla, me parece. Digo, conozco al hijo también. Ponele. Que es compañero nuestro. Cuarto, sí, está, por eso estoy acá. Quizás le esté dando vergüenza ajena. Tengo cuatro hijos varones de 2 matrimonios distintos, pero todos militantes, hasta el tuétano. Vamos que se puede. Sí, Saludos. También un poco. Sí, gracias, Abel. No quiero robar tiempo al MIT. No, para nada. Está el micrófono abierto, no hay problema. Hoy estuve, anécdotas, y cierro. Hoy vino el chico a cortar el pasto, yo estoy en Luján ahora. Y me corta el pasto, nada. Sentido común puro. Y estuvimos hablando de Borges. Y Horacio González nos hacía ver en Borges o en la literatura argentina la actuación del sujeto, ¿no? El regreso de Martín Fierro, la vuelta creo que. Bueno, todo eso. Nada, gracias. Gracias a vos. Marisa, ¿vos querías decir algo? No,
No. Ahora que termine voy a quedar completamente muda seguramente. No, agradecerles muchísimo. Siempre uno se queda con ganas de escuchar más intervenciones, pero bueno, se nos ha ido el tiempo. Yo creo que es muy importante conseguir ámbitos para compartir este tipo de reflexiones. En mi experiencia, porque uno se mueve también en un ámbito ya delimitado, pero que todo el tiempo encuentro nuevos espacios. Hay muchísimo para hacer, muy interesante. Creo que tenemos que poder discutir sin complejo de inferioridad e ir construyendo otra vez los espacios donde las representaciones políticas tengan que ver con las bases. Eso creo que es la gran deuda que hay en este momento. No es un proceso tampoco sencillo ni rápido. Hay que estar dispuesto a ir construyendo esos espacios. Por supuesto, cuando una fuerza política se vuelve vieja, se afirma, se vuelve conservadora, se aferra a lo que tiene, impide que todo lo demás crezca. Contra eso es como que hay que ir, digamos, pero la política es eso. Y perderemos un montón de veces, pero me parece que una cosa es perder y otra es asumir la derrota como un equívoco, que creo que hubo algo de eso. Cada vez que perdimos, en vez de buscar por dónde estaba el problema, se asumió que la derecha tenía razón, y entonces empezamos a copiarla. Y estamos donde estamos. Y nos dijeron que teníamos que parecernos a la derecha y entonces no perderíamos y estamos como estamos. Así que bueno, todo eso me parece que hace a la lectura política, que es central para entender la dinámica económica que tenemos. Nada más, les vuelvo a agradecer el tiempo. No, gracias a vos, Marisa, por venir y por dejar la voz en la cancha, más que nunca. Bueno, por mi parte, obviamente, como organizador de esta charla, les quiero agradecer a todos y a todas por venir, por tomarse el tiempo de venir, de escucharnos, de compartir con nosotros, de reflexionar. Seguramente todos nos vamos con algunas certezas, otras dudas, pero sobre todo mucho para seguir reflexionando. Agradecer, obviamente, bueno, a Marisa, que puso el hombro y la voz, y a Seba también, y fundamentalmente a Ricardo, que es el mascarón de proa, ya que hablamos tanto de mascarones de proa, es el mascarón de proa de todo esto. Y ya que esto es público y queda grabado, lo comprometo a Luis para que el año que viene arranquemos y te vengas un día del otro lado del mostrador. Así compartimos también tus reflexiones, que nos va a venir muy bien a todos y a todas. Muchas gracias a todos y todas, y obviamente cuando haya otra actividad los vamos a volver a convocar. Gracias.